¿Qué es lo que platicamos con él? Sergio Gutiérrez Luna, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias, Sergio. ¿Cómo te ha ido de representante del partido en el poder, ni más ni menos que en el Instituto Nacional Electoral? La mayoría de tus antecesores eh, peleaban como guerreros contra ciertas decisiones y pues eran voces que no tenían la gran resonancia porque eran aplastados o por la votación aritmética en el propio INE o por el silencio en los propios medios de comunicación. Pero ahora a ti, ¿cómo te ha ido, Sergio? Mira, aquí hemos estado en una situación un poco complicada porque hemos venido documentando y señalando que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama han venido orquestando y organizando una serie de acciones en contra de Morena, que parecen más opositores que árbitro. Y esto nos ha venido, pues de alguna manera, generando un ambiente aquí complicado, pero que además socava a la institución, pone en duda el papel del árbitro. Como tú sabes, nos bajó un número de candidaturas por elementos menores. Quieren regular un tema de sobrerepresentación que durante el año 2015-2018 ellos mismos avalaron. En fin, han traído varios temas que nosotros lo vemos con una clara dedicatoria contra Morena y hemos estado aquí dando la batalla jurídica con argumentos y también en lo político, Julio. Ajá. Sergio, en estos días, en estas horas, se han conocido los textos del reporte que hacen Félix Salgado y Raúl Morón, y a fin de cuentas ellos, al menos lo que está publicando como sus alegatos ante el Tribunal Electoral, pues aceptan que fueron precandidatos, que hubo precampañas, pero que el partido fue el que no reportó oportunamente esos datos. ¿Te ha dicho el partido Morena si esto es cierto o falso? Mira, hay que contextualizar el tema. En primer lugar, eh, es muy difícil y muy complicado hablar de una precampaña con 8 posts en Facebook. Una precampaña de gobernador, de el puntero en las encuestas. ¿Tú has visto alguna vez una precampaña de gobernador de 8 posts de Facebook? Yo nunca. He visto con espectaculares, con mítines, con propaganda, Sergio, donde perdón, se se dan... escucha un poco mal. A lo mejor es el micrófono de tu auricular y tu micrófono. A lo mejor muévelo tantito y porque ¿Ya me escuchan bien? se escucha parte bien y luego parte como que se pierde. A ver, adelante, por favor, a ver si ¿Ya me escuchamos bien. escuchas ahí bien? ¿Ya me escuchas bien? Así, Bueno, así. ¿ya? Perfecto. Te Sí. decía que hay que contextualizar un poco lo que sucedió, porque es imposible pretender imaginar una precampaña que solo tuvo 8 posts de Facebook, donde no Ujú. hubo ni siquiera pauta, de un candidato a gobernador de un estado. Yo nunca he visto ni nadie ha hecho una precampaña así, máxime cuando eres el puntero. He visto precampañas con espectaculares, con mítines, con recorridos, donde se visita a la gente, y es evidente que no hubo nunca una intención de hacer una pre-campaña. Ese es un dato muy relevante, Julio, Ujú. porque el partido consideró que no existió pre-campaña, porque evidentemente 8 posts de Facebook no pueden constituir una pre-campaña a gobernador. Pero aunque fuera Este un peso, dife Sergio, ¿por qué no o, reportarlo oportunamente, aunque fuera un peso? Ojo, porque lo que se reporta es gastos de pre-campaña, y Ujú. lo que en un primer momento se consideró es que esto no era una pre-campaña, Lo cual fue un porque error jurídico. lo cual fue fíjate que eso se derivó de una decisión política administrativa, porque en Morena se abrió el registro para que todos los ciudadanos, hombres y mujeres, pudieran inscribirse al proceso interno. Fueron más de 100,000 personas las que se inscribieron. Ujú. Eso nos llevó a tomar varias decisiones. En primer lugar, que era evidente que no podíamos hacer pre-campaña para 100,000 personas. Era algo muy complejo en lo político y también en lo administrativo. Con base en eso, el partido tomó la decisión de no hacer precampañas. Hubo contadísimos casos donde sí se hicieron, pero en la generalidad, en el 98-99%, no se hicieron precampañas, y así se informa el INE. Entonces, en virtud de eso, lo que pasó es que se hizo esta determinación que luego contrasta con lo que el INE dice o señala. Y cuando tenemos esta diferencia de criterios, lo primero que hacemos es mandar el informe, Julio.
Disculpa que insista, entonces fue un error jurídico de Morena. Pues no lo vería como un error jurídico, fue un criterio y una decisión que se tomó con base en que no se hiciera precampañas y donde nosotros consideramos que 8 posts de Facebook no pueden equivaler a una precampaña de candidato a gobernador. Eso es lo que la lógica nos indica. Uh-huh. Ahora lo que esperan es que el Tribunal Electoral devuelva estas candidaturas, no solo en el caso de los dos aspirantes a gubernaturas, sino a diputaciones federales y a otros cargos. Pero ¿han perdido el tiempo político o al contrario, Sergio, se han catapultado las candidaturas, particularmente de Félix Salgado, que sin hacer campaña, pero ha tenido una cobertura mediática enorme? A fin de cuentas, en términos políticos, ¿esto acaba beneficiando a Morena? Mira, en el caso, como mencionabas, de Félix Salgado y de Morena en Guerrero, estamos por arriba de los 50 puntos. En el caso de Michoacán, traemos una diferencia entre el primero y el segundo lugar de 12, 15 puntos a favor de Morena. Es decir, no ha habido una afectación en lo electoral. Sin embargo, en lo político sí es indeseable que el órgano que va a dirimir las contiendas actúe de manera tan parcial. Lo hemos venido señalando, hemos venido incluso diciendo que esta es una campaña orquestada por Lorenzo y por Ciro. Hemos señalado con argumentos por qué lo consideramos así, porque no hicieron la valoración adecuada del tribunal, porque en el caso de Raúl Morón 11,000 pesos involucrados y en el caso de Félix Salgado 19,000 pesos no son suficientes para aplicar la pena máxima, que es la cancelación de una candidatura. Cuando alguien aplica la pena máxima, lo que debe de hacerse o lo que debe de acontecer es que esté todo plenamente acreditado, que sea por conductas gravísimas y que la culpabilidad sea plena. En ninguno de estos casos sucede de esa manera, Julio. Y por eso nosotros hemos venido de manera muy contundente señalando esto que es aplicable para el INE. Uh-huh. Dijiste que Lorenzo Córdoba sería equiparable históricamente con Luis Carlos Ugalde, que fue el responsable como presidente del INE del fraude electoral de 2006 a favor de Felipe Calderón. Pero te pregunto, Sergio Gutiérrez, la nueva integración del INE, perdón, en aquella ocasión era IFE, obviamente con Luis Carlos Ugalde, la nueva integración del INE con 4 consejeros que ya fueron procesados, digamos, en la etapa morenista, más los que vienen próximamente, no dan la confianza en una evolución dentro del INE como para solo necesitar reformarlo en dado caso y no tumbarlo, como por ejemplo dice con frecuencia Félix Salgado, el INE va a caer. ¿Tú crees que el INE debe caer? Yo creo que el INE tiene que reconfigurarse, hay que pensar en una reingeniería. Es evidente que muchos consejeros o algunos consejeros, destacadamente como Lorenzo y Ciro, piensan más en su protagonismo que en ejercer la función de árbitro. Los vemos muy destacadamente tomando acciones protagónicas cuando nos parece que esto es innecesario. Entonces yo creo que sí hay que reconfigurar tanto las atribuciones como la integración del INE. Yo creo que es una tarea que tenemos que en un futuro inmediato, no tan lejano, analizar. Uh-huh. Bueno, Sergio Gutiérrez Luna, ¿están las condiciones dadas para que haya, ya es la última pregunta, para que haya limpieza en los resultados y en el proceso en julio próximo? Yo creo que como en el 2018 va a haber una votación muy copiosa y contundente en favor de Morena y eso nos va a dar las garantías de que quien quiera hacer alguna travesura o alguna maldad o el árbitro que quiera solaparlas no lo va a poder hacer. O es decir, no tienes la percepción de que vaya a haber fraude electoral. Yo tengo la percepción de que va a haber un voto muy contundente en favor de Morena y eso pues va a impedir cualquier maniobra que pudiera darse sobre un fraude. Aún así, estaremos muy atentos de la conducta del árbitro y también de algunos actores políticos, sobre todo en los estados, que tienen prácticas que ya todos conocemos. Bien, Sergio Gutiérrez Luna, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar contigo. Gracias y seguiremos en contacto si nos lo permites. Gracias a ti, Julio. Saludos al auditorio. Gracias.